Bueno, la clase de hoy, me encuentro en la diapositiva. La clase de hoy vamos a ver los factores de contingencia que afectan a la estructura, al diseño estructural. Eh, Esto lo pueden encontrar en la bibliografía tanto de Misber como la de Gili. La de Gili sale más sencillo. Si se corta la transmisión, nos volvemos, y todavía sigo dictando la clase, eh, nos volvemos a conectar. Recuerden que están haciendo el TP2, vayan buscando lo que se les pide. La fecha de entrega es el 10 o el 11, así que se pueden poner al día en esta semana. Vamos a ir retomando cuando nos dé los horarios del segundo cuatrimestre a la presencialidad. Y hay personas que están esperando para ingresar, ¿no? Ah, bueno, después. Bueno, vamos a ver los factores de contingencia. Los factores de contingencia son edad y tamaño de las organizaciones, tecnología y ambiente. ¿Qué son los factores de contingencia que pueden afectar al diseño estructural? Bueno, como les decía, esto está tanto desarrollado en el libro de Misber del diseño de las organizaciones eficientes y en el libro de Shiley, diseño, estructura y procesos. Bueno, Misber lo llama como al grupo de factores situacionales o de contingencias, estados, ay, se me va. Estados o condiciones organizativas que están asociados al uso de ciertos parámetros de diseño. Y Chile dice que las configuraciones no son colecciones de partes componentes que pueden ser agregadas o eliminadas a voluntad. Deben tener coherencia interna y además la forma resultante debe ser consistente con la situación de la organización. Bueno, entonces los factores de contingencia son variables que pueden afectar al diseño estructural de una organización. Entonces, ahí Misber habla del diseño efectivo, que es el em, que va a hacer funcionar, valga la redundancia, a estos vaivenes que trae los factores de contingencia que pueden afectar a todas las organizaciones. Bueno, el primero que vamos a ver es el ambiente de las organizaciones. Me imagino que en Administración 2, no sé si les deben haber pedido el PESTEL. Bueno, yo se los pedí en el trabajo integrador final. Es una herramienta que analiza los factores de contingencia, ¿sí? Después voy a desarrollar mejor este tema, que está
mejor para una práctica de los jueves, para que ustedes puedan poner en contexto el análisis PESTEL, que es la herramienta que analiza lo externo, el medio ambiente de la organización, para que la puedan desarrollar después en el análisis FODA. Del ambiente o el medio ambiente o el contexto, las organizaciones siempre se ven afectadas, o la mayoría de las veces, porque estas pueden volverse oportunidades o amenazas. Bueno, con respecto al ambiente, bueno, Gilly dice que la organización se desarrolla en un medio determinado con el cual mantiene una relación dinámica y mutua permanente de mayor o menor grado, según sea su naturaleza. Cuando se consideran los diferentes factores del entorno, hay que tener en cuenta aspectos locales, regionales y también internacionales del sector, porque los sucesos de nivel mundial afectan a las organizaciones. Y el entorno presenta tanto oportunidades como amenazas, eso es lo que acabo de decir. Y Misber plantea 4 variables que tienen que ver con las características del ambiente o del contexto. El ambiente o el contexto puede ser simple o complejo, puede ser estable o dinámico, puede ser munificente. Munificente, si lo buscan en el diccionario o en el Google, es en las organizaciones, porque tiene varios, tiene al menos 3 significados diferentes, pero dentro del ámbito de las organizaciones, munificente se refiere a la disponibilidad de recursos que hay del medio, del ambiente, del contexto para las organizaciones. Hostil, integrado o diversificado. Bueno, nosotros igual vamos a retomar este complejo simple, dinámico, estable, incierto, en la administración 3 cuando veamos el proceso decisorio en ambientes complejos y de riesgo. Pero bueno, son variables que afectan a las organizaciones y que tienen que ver con el medio ambiente o el contexto. Bueno, en cuanto a la estructura de las organizaciones, Misber dice que las estructuras son más burocráticas cuando el ambiente es más simple, estable y munificente, o sea que hay disponibilidad de distintos recursos para que las organizaciones puedan vivir. Y más orgánicas cuando es complejo, dinámico y hostil. Los nuevos enfoques ecológicos sostienen que las organizaciones pueden trabajar en equipo para controlar la incertidumbre del entorno y prever sus amenazas. Eh, bueno, si alguno todavía no usó la herramienta de Pestel, las variables que también aporta Gili como Misver son al menos estas 4 variables o factores que en el análisis Pestel quizás podamos ver un poco más, pero generalmente son todas, siempre son las mismas que afectan a todas las organizaciones y cada vez hay más afectación por parte de contextos internacionales, mundiales, globales, ¿sí? Como por ejemplo en lo que tiene que ver con lo físico es el marco geográfico o medioambiental, que no se puede manejar el clima, no se puede manejar el desastres em, ecológicos, no se puede manejar, bueno, lo que tenga que ver con aspectos regionales y locales que afectan a las organizaciones, ¿sí? Entonces, el marco físico, Mixber y Gille lo nombran de esta forma, pero nosotros en análisis PESTEL lo vemos como factor medioambiental, ambiental también,
y tiene que ver con, por ejemplo, los desastres de la naturaleza, el cambio climático, lo ecológico, que tenga que ver con aspectos geográficos y físicos del medio ambiente en donde están las organizaciones conviviendo. Por ejemplo, las nevadas, si hay mucha nevada, mucha lluvia, bueno, em, si hay terremoto o, por ejemplo, si se activa un volcán, no se puede navegar en el aire, navegar en el aire, no se puede volar en avión porque las cenizas afectan a los motores, destruyen los motores y se pueden caer. Entonces, cuando se activa un volcán, no pueden funcionar los aviones como medio de transporte, así que a ese nivel podemos encontrar los aspectos físicos. El aspecto o marco social tiene que ver con aspectos como, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con lo social es la satisfacción de las necesidades de la sociedad. En la medida en que esas necesidades todas estén satisfechas o insatisfechas, pueden haber grupos sociales que se ven afectados y pujar por los intereses para que puedan satisfacer esa necesidad. Puede ser, por ejemplo, bueno, cuando hay manifestaciones sociales, paros, o cuando si van a poner una central nuclear, grupos activistas que defienden el medio ambiente o están en contra de la minería o de la explotación minera porque puede afectar a la tierra. Tiene que ver también con grupos minoritarios, con los derechos sociales, con las luchas sociales que pueden afectar a una organización. En el aspecto político, sería todo lo que en el escenario político, como siempre van a ser los mandatarios, y todos estos factores se miden desde lo local, provincial, regional, nacional, internacional y global. O sea, todos los mandatarios, como puede ser el intendente, el intendente de otra localidad, el gobernador de otra provincia, el presidente de la nación, el otro presidente como Donald Trump, que están en un escenario que manifiestan a través de, encima con las redes sociales y los grandes medios de comunicación, pueden comunicar sus decisiones, sus marcos políticos, em, las tendencias, lo que tuitean, em, las decisiones de las organizaciones. Imagínense en nuestro marco político cómo puede afectar hoy a Vialidad Nacional, que el presidente lo sacó lo recortó del mapa de la Administración Pública Nacional y tienen creo que 6 meses para bueno, ver cómo se distribuyen las personas que trabajan en Vialidad Nacional. También pueden entrar todos que no sean mandatarios, pueden ser ministros, pueden ser asesores políticos que están en un escenario que es visible para los medios de comunicación o mandatarios de los sindicatos que afectan en la circulación, por ejemplo, de las calles cuando hacen alguna medida de visibilización frente a una medida de gobierno político. Y el aspecto económico, todas las variables macro y microeconómicas del escenario, local, regional, nacional, global. Cómo afecta el índice de la inflación, cómo afecta el índice de precios a la canasta del consumidor, cómo afecta la suba o la baja del dólar, el intercambio de las divisas, las importaciones y las exportaciones, el índice de actividad, el índice de pobreza. Todos esos son variables
económicas micro y macro, micro de la empresa y macro si hay crédito para todos los sectores que tenga que ver con decisiones económicas. Y cuando veamos esta herramienta en la práctica, les voy a dar un Excel que tenemos ya este, instalado para poder manejar el análisis PESTEL desde una planilla de Excel, en donde podemos en esa planilla introducir todos los datos que hemos encontrado en el sector político, todo lo que hemos encontrado en el sector económico, todo lo que hemos encontrado en el sector social, todo lo que hemos encontrado en el medio ambiental. A esa planilla siempre se le adjunta el diario digital, diarios locales, regionales, internacionales o artículos, revistas. Con la fuente hacemos un enlace de esa fuente, ponemos la fecha y también ponemos si se trata de una oportunidad para la organización o una amenaza. Y en esa búsqueda que al licenciado o al administrativo, al técnico o profesor de administración, lo puede ayudar a tener habilidad en la búsqueda de la información. Esa información que van a encontrar en el Excel que vamos a hacer en una práctica, tiene que aportar un dato o un indicador que sea medible. Por ejemplo, si estamos hablando del índice de precios al consumidor, ahí ponemos la fuente, seguramente va a ser la encuesta permanente de hogares del INDEC, el último trimestre del 2025. Y el dato, que es aumentó el 2%, el 3%, es un dato numérico y cuantitativo. Y esa información es importante porque nos va a ayudar a, si bien es contextual que afecta a todas las organizaciones, cuando analizamos en un PESTEL, tenemos que también considerar que sea un dato que le sirva a esa organización. Eh, ¿quién me, quién me escribe? Después le pongo, Tomás, la asistencia. Em, bueno, eso lo vamos a desarrollar en una práctica. Seguimos con la explicación de la teoría. Estamos hablando de cómo son los factores o los marcos que afectan al ambiente que afectan a las organizaciones, los factores o marcos del ambiente que afectan a las organizaciones. Bueno, ahora viene tecnología. En el PESTEL está unida a los demás marcos. La tecnología es un factor que afecta a las organizaciones hoy en día porque va avanzando cada vez más rápido, sobre todo la IA en el quehacer, en el diario, en todos los aspectos organizacionales y en los globales a las organizaciones. Bueno, Misber se refiere específicamente, hace como una distinción entre tecnología y sistema técnico, pero enfáticamente le llama a la tecnología al sistema técnico que se va a encargar de convertir los insumos y materias primas que obtiene una organización que la procesa para lograr un producto terminado. Ese es el sistema técnico o tecnológico para Misver. Si bien en la disciplina de la ciencia técnica hay una distinción entre tecnología y técnica, pero no nos vamos a meter en esa discusión. eh, si se puede en otro momento, porque es una discusión sobre la epistemología de la tecnología, la técnica y la ciencia, que ustedes la pueden ver en cuando analizamos la definición conceptual y el marco teórico de administración, que la administración es una ciencia, una técnica, una, y tecnología tiene su propia definición contextual, conceptual, perdón. Bueno, en lo que vamos ahora acá de tecnología se refiere a cómo se procesan las materias primas, los sistemas,
de procesamiento, sistemas que van a lograr un producto terminado. Bueno, dice el factor tecnológico comprende tanto los conocimientos y las habilidades como el sistema técnico y las capacidades que se utilizan en una organización. La tecnología en una organización se incorpora mediante la materia prima, las máquinas y el conocimiento que traen los recursos humanos, así como a través del conocimiento que se va generando en su interior, con el desarrollo continuo de sus actividades. Henry Misber analiza por un lado el sistema técnico y por el otro el conocimiento para hacer uso de él. Divide los sistemas técnicos en dos sistemas, los reguladores y los sofisticados. Los reguladores afectan al trabajo de los operarios, controlando toda su tarea, pueden variar desde muy reguladores, donde los operarios carecen prácticamente de autonomía, hasta aquellos que sí que permiten usar y tener una libertad de decisión en algunos procesos, como por ejemplo usar una perforadora o un bisturí, si bien hay algún grado mínimo de regularización. Esos son los sistemas técnicos reguladores. Y los sofisticados son muy complejos y requieren conocimientos especializados, particularmente en lo que hace al mantenimiento. Un ejemplo de sofisticados puede ser el operario que maneja el sistema de perforación petrolera o el pozo petrolero. Otro puede ser, bueno, cuando hay una línea de ensamble altamente automatizada, no interviene casi la mano humana, pero sí los operarios que están calificados como en Japón utilizan ese sistema técnico sofisticado. La industria petroquímica, la industria petrolera, la energética son sistemas sofisticados porque el empleado que opera en esos sistemas técnicos está altamente calificado. Y los reguladores serían, por ejemplo, aquellos que hacen trabajo repetitivo en una planta de ensamble, que montan piezas y la unen a un producto que después va a ser un producto, cuando están todas las piezas unidas, es un producto final. Bueno, ¿cómo afecta entonces la estructura a los sistemas técnicos o a la tecnología? Misber sostiene que cuando el sistema técnico es muy regulador, el trabajo operativo está más formalizado y por lo tanto la estructura del núcleo operativo es más burocrática. Mientras que cuando el sistema técnico es sofisticado, afecta al staff de apoyo porque requiere de profesionales, originando una descentralización horizontal selectiva y un mayor uso de dispositivos de enlace para coordinar el trabajo. Cuando el sistema técnico es sofisticado, afecta la facilidad con la que se puede comprender o no el trabajo en la organización. Bueno, ahora vamos a otro factor de contingencia que es el poder. El poder es la capacidad de afectar o causar efecto en el comportamiento de las organizaciones. Eso lo dice Misber en otro libro, no en el de las organizaciones eficientes. Bueno, acá Misber identifica al menos dos tipos de poder, el interno y el externo. Si ustedes miran el gráfico, van a ver lo que llamamos en la jerga de administración como los stakeholders. Algunos stakeholders son internos y otros son externos. Bueno, ese poder que ejercen los stakeholders son poder externo y poder interno. Veamos cuáles son. Bueno, acá dice público, gobiernos, gobiernos locales, público en general, grupos de interés especiales, agencias gubernamentales. Después están los propietarios de la organización, los dueños. Alrededor de toda la organización está la ideología, que también lo llamamos como cultura organizacional,
La cumbre estratégica están los directivos, director ejecutivo, directivos intermedios y los operarios. Y en los dos pulmones los analistas y el personal de apoyo. Y en el núcleo, abajo de los núcleos de los operarios están los sindicatos. Luego están los proveedores, socios, asociados, competidores y clientes. Bueno, en algunas organizaciones muy grandes y muy complejas, algunos propietarios van a estar afuera, como las empresas de Estados Unidos, que son corporaciones en donde los dueños de la empresa están afuera, no dirigen, son solamente los dueños, pero afectan. ¿Por qué? Porque ellos quieren ganar, ganancias, ganancias. Los accionistas están afuera de la organización. Bueno, acá no los veo. eh, Son externos, son los que compraron acciones de una compañía y necesitan que sus acciones valgan dinero, les aporte beneficios. Los gobiernos, los organismos gubernamentales como, o reguladores como la ARCA, como en la parte provincial, la, la CIP, que recaudan, fiscalizan impuestos a través de las organizaciones, de las empresas. El Ministerio de Trabajo, las asociaciones sindicales. Bueno, acá en el libro de Gili sale una clasificación. Entre los que tienen poder externo están los accionistas, los propietarios, los proveedores, los clientes, los sindicatos, eh, los sindicatos y las organizaciones que regulan a las organizaciones, como la municipalidad, la ex AFIP, y en el interno están representados por los altos directivos, que son los que están adentro de la cumbre estratégica, los del núcleo operativo, los de la línea media, el personal de staff, la tecnoestructura. Y agentes internos que se distinguen dentro de las organizaciones. Bueno, y por último, no sé si llegamos, estamos a 1 minuto 40, edad y tamaño. Eh, Dice, edad y tamaño, según Stinson, en el libro citado en Misber y luego otros autores, mediante la observación descubrieron que la fecha de fundación y la edad ejercen influencia en la estructura de la organización. Y Kimberlin hizo un estudio sobre la relación entre el tamaño y la estructura de las organizaciones. Drucker sostiene que para determinar si una empresa es grande o pequeña es necesario considerar una serie de factores como cantidad de empleados, monto de ventas, valor agregado donde sea posible, complejidad, em, complejidad de la tecnología. Además hay que tomar en cuenta la estructura del sector del mercado al que pertenece la organización, así como los diferentes factores, aunque cada uno de ellos no es decisivo en sí mismo. Y por último, bueno, los factores de edad y tamaño son los que depende la cantidad de años que tenga, la antigüedad, ¿sí? Y si es grande o pequeña, el nivel de facturación, nivel de tecnología. Y por último, Misber analiza los factores de contingencia como la edad, el tamaño, el sistema técnico, el entorno y el poder, y agrega que la estructura efectiva requiere que los parámetros o variables dependientes, que son los parámetros de diseño que estuvimos viendo a lo largo de todas estas semanas. Bueno, para finalizar, es necesario considerar estos factores de contingencia porque el diseño de la estructura siempre es una estrategia, es la estrategia de la organización. Si la estructura está bien diseñada, lo que Mesver llama que sea efectiva, quiere decir que está en armonía con el medio ambiente, con el contexto, porque de esa forma le va a poder hacer frente a las amenazas y poder aprovechar.
las oportunidades que le trae el medio ambiente. Bueno, como yo les decía, cuando hagamos una práctica, Dios mediante, el jueves que viene, que cuando los vea, podemos hacer el análisis PESTEL, una práctica en una planilla de Excel que vamos a utilizar para que ustedes adquieran la habilidad y la competencia de buscar la información correcta que tenga que ver con estas variables medioambientales, tecnológicas, geográficas, políticas, legales. Es que la herramienta también tiene el factor legal, el político, el social, el cultural, que afecta a todas las organizaciones, por más pequeñas que sean, afecta a todas. Un ejemplo, bueno, global y mundial pudo haber sido la pandemia, que a veces eso lo ponen como un factor medioambiental, sanitario, todo lo que tenga que ver con epidemias y pandemias, se ponen en el medioambiental. Desastres climatológicos con factor físico, ambiental, contextual. Y luego, bueno, la herramienta PESTEL analiza el factor político, económico, social. Lo social tiene que ver con la comunidad y si tiene sus necesidades básicas satisfechas. Si no las tiene, ese grupo social va a pujar por sus intereses, va a luchar por sus intereses y eso afecta a las organizaciones. Em, y bueno, yo a mis estudiantes siempre les digo que imaginen la película de Tom Hanks, El Náufrago, que es una película de los años 90, que él cae del avión Federal Express, cae en una isla y queda 4 años en esa isla. ¿Cómo sale? Mirando las olas, la marea. Y bueno, el factor ambiental, medioambiental del entorno de las organizaciones es como esa marea. La marea te puede traer, siempre trae algo con las olas. Te puede traer algo bueno, serían las oportunidades, o te puede traer algo malo, que serían las amenazas dentro de las organizaciones. Entonces, las organizaciones tienen que estar en ese modo de ahí surge la corriente neoclásica de autor que escribió Peter Drucker y Alvin Toffler y ay, no sé, eh, que hace lo del llamado del factor contingencia, estar en modo de el enfoque de contingencia, que es ver lo que trae el medio ambiente. Luego hay un librito chiquitito que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso?, que es muy didáctico y permite al que lee pensar qué pasa si un día nos sacan el queso. El queso es una metáfora que es la felicidad. Para muchos, o sea, la felicidad, o sea, para todos es distinta. Para unos puede ser el deseo, no sé, de formar una familia, para otros la felicidad es ganar una carrera, ganar la carrera atlética, para otros terminar una carrera académica, para otros, em, no sé, escribir, para otros algo espiritual, según cada uno. Bueno, la metáfora es quién se ha llevado mi queso de un autor que se llama Spencer Johnson y que escribe sobre el caso hipotético que te saquen, ¿cómo lo conseguís? Y ahí tenés que, los ratoncitos le sacan el queso de un día para el otro y bueno, el que tiene más respuesta al medio ambiente sale a buscarlo, pero hay personas y esto habla de la gestión del cambio, que se quedan inmutadas, que no saben reaccionar y el cambio lo pasa por encima. En cambio, la capacidad de adaptación, que es un modo de inteligencia, puede lograr a tener resiliencia en la persona y en las organizaciones y tomar del medio ambiente lo que lo puede ayudar y contrarrestar las amenazas. Bueno, en esa herramienta del análisis PESTEL que vamos a utilizar, tiene que ver con esto. Eh, bueno, ¿alguna duda hasta acá?
Bueno, se me estaba No, olvidando. Misver divide en variables dependiente todos los parámetros de diseño, los 9 parámetros de diseño que hemos estado viendo en estas semanas con la lectura del libro Misver. Por ejemplo, la tecnoestructura, los puestos individuales, el relleno de la superestructura, los el tamaño y la dimensión de las unidades, los sistemas de planificación y control, todos esos son los parámetros de diseño. Esos son fijos, el diseñador los establece. Pero después hay variables independientes, que son estas, las que acabamos de ver, que son los factores de contingencia y que tienen que lidiar con esa estructura, ¿sí? Por eso habla dentro de esos parámetros de diseño, Misber habla de dos tipos de configuraciones, la de mercado y la funcional. Compara lo mecanicista con lo orgánico, y cómo eso afecta al diseño estructural de cada una de esas configuraciones, y estos factores de contingencia las adapta o no a ese contexto organizacional. Entonces, después agrega otros más que son comprensión, predicción, diversidad de trabajo y velocidad de respuesta, que las menciona para tener una consideración respecto a el diseño estructural y los factores de contingencia. Bueno, espero que esto les ayude para poder desarrollar el trabajo práctico 2, que es un trabajito muy, muy dinámico, el estudio de caso de la empresa Quilmes, y esto está en uno de esos puntos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? se entendió todo, profe.